Una mujer pobre vendía agua en los semáforos para sobrevivir, eligiendo cada día entre comer o comprar medicina para su tos que empeoraba. Pero cuando un millonario colapsó en plena calle, ella hizo algo que cambiaría ambas vidas para siempre. Eran las 11 de la mañana cuando vio al hombre de traje elegante tambalear en la esquina más transitada de la ciudad. Ella acababa de vender su 10ª botella de agua del día. Una pequeña victoria que la acercaba a su meta diaria. Ganar lo suficiente para comprar el jarabe que calmaría la tos que la estaba matando lentamente. El hombre parecía un ejecutivo importante, traje italiano, zapatos brillantes. Reloj que probablemente costaba más que todo lo que Elena había ganado en su vida. Estaba hablando por teléfono, gesticulando con irritación. Roberto, te dije que cerráramos el negocio hoy mismo. Son 5 millones de pesos, gritaba al auricular, ignorando completamente a la multitud que caminaba a su alrededor. Elena lo observó desde su bicicleta, sintiendo esa mezcla familiar de asombro y resignación. 5 millones de pesos. Ella no lograba juntar ni 50 para su medicina. Pero entonces todo cambió en un segundo. El hombre se llevó la mano al pecho. Su rostro se torció de dolor y el teléfono se estrelló contra el pavimento. Sus piernas se dieron como si fueran de papel y se desplomó en plena banqueta. Se desmayó alguien, gritó una mujer. La gente comenzó a formar un círculo alrededor del hombre caído. Algunos sacaron sus celulares para grabar, otros se quedaron mirando desde lejos, pero nadie se acercaba realmente a ayudar. Elena dejó caer la botella de agua que tenía en la mano. Su instinto de supervivencia le gritaba que se alejara, que no se metiera en problemas, que pensara en sus propias necesidades, pero algo más fuerte la empujó hacia adelante. Abandonó su bicicleta y se abrió paso entre la multitud de curiosos. Del espacio, gritó arrodillándose junto al hombre. Su traje costoso estaba ahora manchado de polvo y su respiración era superficial y entrecortada. ¿Alguien llamó a una ambulancia?, preguntó tocándole el pulso en el cuello. Sí, pero dicen que van a tardar 20 minutos por el tráfico, respondió una voz entre la multitud. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. 20 minutos. Por la palidez del hombre y su respiración irregular, no estaba segura de que tuviera tanto tiempo. Señor, ¿me puede escuchar?, le susurró tocándole suavemente la mejilla. Los ojos del hombre se abrieron por un momento. Estaban llenos de terror y confusión. No puedo respirar, murmuró con voz apenas audible. Tranquilo, ya viene ayuda, le dijo Elena, aunque ella misma no se lo creía. Le aflojó la corbata y desabotonó el primer botón de la camisa. ¿Cómo se llama? Diego Santa María. Diego, yo soy Elena. No se me vaya a dormir. Sí. Manténgase despierto. Pero Diego volvió a cerrar los ojos y esta vez su respiración se volvió aún más débil. Elena miró desesperada a su alrededor. La ambulancia no llegaba. La gente solo miraba y cada segundo que pasaba podía ser el último para este hombre. Entonces recordó algo que había aprendido cuidando a su padre durante sus últimos días. Cuando los servicios de emergencia fallan, uno tiene que convertirse en el servicio de emergencia. Se puso de pie y miró su bicicleta oxidada. Era una idea descabellada, peligrosa, probablemente imposible, pero era la única opción que tenía. Ayúdenme a cargarlo, gritó a la multitud. ¿Qué vas a hacer?, preguntó un hombre mayor. Llevarlo al hospital, en esa bicicleta estás loca. Elena ignoró los comentarios. Con la ayuda de 2 transeúntes, logró sentar a Diego en la parte trasera de su bicicleta, apoyándolo contra su espalda. No era seguro, no era cómodo, pero era lo único que podía hacer. Si se cae, se puede matar, le advirtió una mujer. Si nos quedamos aquí esperando, también se puede matar, respondió Elena, acomodándose en el asiento. El hospital más cercano estaba a 12 cuadras de distancia. En circunstancias normales serían 15 minutos en bicicleta, pero estas no eran circunstancias normales. Elena comenzó a pedalear, sintiendo el peso de Diego contra su espalda. Pesaba mucho más de lo que había calculado, y su bicicleta vieja protestaba con cada metro recorrido. Aguante, Diego, le susurraba mientras pedaleaba. Ya casi llegamos. Pero apenas había avanzado 3 cuadras cuando escuchó el ruido más aterrador de su vida. La cadena de su bicicleta se partió en 2. El metal oxidado no había resistido el peso extra. Elena se bajó y miró el daño. Sin cadena, la bicicleta era inútil. Diego seguía inconsciente, apoyado precariamente en el asiento trasero. Por un momento, Elena sintió que todo estaba perdido. No tenía dinero para un taxi. No sabía manejar y cargar a un hombre de 80 kilogramos en brazos era imposible. Pero entonces vio el reloj en la muñeca de Diego. Un Rolex que probablemente costaba más que una casa, y se dio cuenta de algo. Él tenía todo el dinero del mundo, pero en este momento, lo único que podía salvarlo era a ella. Se quitó los zapatos rotos, los amarró a la cintura y comenzó a empujar la bicicleta, con Diego inconsciente en el asiento trasero y ella, corriendo descalza por el pavimento caliente, inició la carrera más desesperada de su vida. Las piedras le cortaban los pies, el sol le quemaba la piel y cada paso era una agonía. Pero siguió corriendo, empujando esa bicicleta rota como si llevara lo más valioso del mundo. ¡Ayuda!, gritaba a los autos que pasaban. «Necesito ayuda.
Algunos conductores tocaban la bocina, otros disminuían la velocidad para mirar el espectáculo, pero nadie se detenía. En sus autos con aire acondicionado, todos tenían prisa para llegar a algún lugar más importante. Elena siguió corriendo, sus pies descalzos dejaban pequeñas manchas de sangre en el pavimento, pero no se detuvo. No podía detenerse. «Diego, ¿me escucha?», le gritaba por encima del hombro. «No se me duerma». Pero Diego no respondía. Su cabeza colgaba hacia un lado y Elena no estaba segura de si seguía respirando. Cuando llegó a la quinta cuadra, sus fuerzas comenzaron a fallar, sus piernas temblaban, sus pulmones ardían y la tos que había estado ignorando toda la mañana regresó con fuerza vengativa. Se detuvo por un momento, doblándose sobre la bicicleta mientras tosía. Cuando se limpió la boca, vio sangre en su mano. «No ahora», murmuró. «Por favor, no ahora». Miró hacia atrás hacia Diego. Su rostro estaba más pálido que antes y Elena supo que no había tiempo para descansar. Siguió empujando la bicicleta, pero ahora también luchaba contra su propio cuerpo que se desmoronaba. La tos la doblaba cada pocos metros y los pies le sangraban tanto que cada paso era como caminar sobre vidrios rotos. Fue entonces cuando apareció el guardia de tránsito. «Oiga, señorita», le gritó corriendo hacia ella. «¿Qué está pasando?». Elena se detuvo jadeando. «Este hombre está muy grave. Necesito llegar al hospital». El guardia miró a Diego, luego la bicicleta rota, luego los pies ensangrentados de Elena. «¿Usted lo conoce?». «No», admitió Elena, pero se desmayó en la calle y la ambulancia no llega. El guardia la miró como si estuviera viendo a un alien. «Usted está arriesgando su vida por un completo desconocido». Elena no respondió. No había tiempo para explicaciones filosóficas sobre por qué algunas personas ayudan y otras solo miran. «¿Me puede ayudar?». Fue todo lo que dijo. El guardia sintió y habló por su radio. «Central, necesito una patrulla en la avenida Quinta con calle 12. Es una emergencia médica». Mientras esperaban, Elena siguió hablándole a Diego. «Ya casi llegamos. Ya viene ayuda, de verdad». 2 minutos después llegó la patrulla. Entre el guardia y su compañero, trasladaron a Diego al asiento trasero de la autopatrulla. «¿Usted viene?», le preguntó el guardia a Elena. Elena miró su bicicleta rota, sus pies sangrantes, sus manos manchadas de sangre y sudor. Luego miró hacia el auto, donde Diego luchaba por su vida. «Sí», dijo sin dudar. «Voy». Durante el trayecto al hospital, Elena siguió hablándole a Diego, aunque ya no sabía si la escuchaba. Le contó sobre su día, sobre las botellas de agua que vendía, sobre el jarabe que no podía comprar. «¿Sabe que es irónico?», le susurró. «Usted puede comprarse cualquier medicina del mundo y yo, que no puedo comprar ni un jarabe, soy la que lo está salvando». Cuando llegaron al hospital, todo se convirtió en un torbellino. Camilleros, médicos, enfermeras llevaron a Diego corriendo hacia el área de emergencias, mientras Elena se quedó en la entrada, descalza y ensangrentada. Una enfermera se acercó a ella. «¿Usted es familiar del paciente?». «No, yo solo lo ayudé. Necesita atención médica. Tiene los pies muy lastimados». Elena miró hacia las puertas por donde había desaparecido Diego. «Él va a estar bien. Los médicos están haciendo todo lo posible, pero llegó justo a tiempo». Si hubiera tardado 5 minutos más, Elena sintió que las piernas le temblaban. Se dejó caer en una silla de plástico del área de espera y por primera vez en toda la mañana se permitió sentir el dolor de sus propias heridas. Había salvado la vida de un millonario que ni siquiera sabía su nombre y ahora estaba sentada en un hospital descalza y sangrante, sin dinero para curarse a sí misma. La ironía de la situación la golpeó como una bofetada, pero también sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, la sensación de haber hecho algo que realmente importaba. No sabía que, en ese momento, mientras los médicos luchaban por estabilizar a Diego Santamaría, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. No sabía que su acto de bondad incondicional hacia un desconocido sería el inicio de una historia que desafiaría todo lo que ambos creían saber sobre el dinero, el amor y lo que realmente vale la pena en la vida. 3 días después, Elena seguía tosiendo sangre. Había regresado a su esquina como si nada hubiera pasado, como si no hubiera arriesgado su vida por un desconocido que ni siquiera le había dado las gracias. Sus pies aún tenían vendas improvisadas hechas con trapos y cada paso le recordaba esa carrera desesperada empujando la bicicleta rota. «Elena, te ves terrible», le dijo Carlos, el joven vendedor de la esquina de enfrente. «¿No deberías ir al médico?». «¿Con qué dinero?», respondió Elena acomodando las botellas de agua en su hilera. La bicicleta había sido reparada con alambre y la buena voluntad de don Raúl, el mecánico del barrio, pero seguía haciendo ruidos extraños. Eran las 10 de la mañana cuando vio el Mercedes negro acercarse lentamente por la avenida. El auto se detuvo en la esquina y Elena sintió que el corazón se le aceleraba.
La ventanilla trasera se bajó y apareció el rostro que había estado inconsciente en el asiento de su bicicleta 3 días atrás. Diego Santamaría la estaba mirando directamente y Elena sintió pánico. Vendría a reclamarle algo, a acusarla de haberlo lastimado durante el traslado. Rica gente como él siempre encontraba la manera de culpar a los pobres de sus problemas. Diego se bajó del auto, llevaba otro traje impecable, pero Elena notó que se movía más lento, como si aún se estuviera recuperando. Elena preguntó acercándose a ella. Sí, señor, respondió ella, preparándose para lo peor. Yo soy Diego Santamaría. ¿Se acuerda de mí? Como si pudiera olvidarlo. Sí, señor. ¿Cómo se encuentra? Diego la miró durante un momento que se sintió eterno. Sus ojos recorrieron las vendas en los pies de Elena. Su rostro pálido, la tos que ella trataba de disimular. Vine a darle las gracias, dijo finalmente. Que Elena parpadeó confundida. Perdón. Los médicos me dijeron que llegué al hospital justo a tiempo. 5 minutos más y habría sido demasiado tarde. Diego hizo una pausa, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Me dijeron que una mujer me llevó en bicicleta cuando la ambulancia no llegaba. Elena no sabía qué responder en su mundo. Ayudar a alguien en problemas era simplemente lo que se hacía. No esperaba agradecimientos y mucho menos de alguien como él. Solo hice lo que cualquiera habría hecho, murmuró. No, dijo Diego con firmeza. No es lo que cualquiera habría hecho. Había 30 personas mirando y solo usted actuó. Elena se sintió incómoda con la intensidad de su mirada. Ya está mejor. Tuve un infarto masivo. Los médicos dijeron que fue un milagro que sobreviviera. Diego miró hacia el tráfico, luego de vuelta a ella. ¿Sabe lo que es irónico? Tengo el mejor seguro médico del país. Los mejores médicos privados, y quien me salvó la vida fue una desconocida con una bicicleta rota. Elena tosió, y esta vez no pudo esconder las manchas de sangre en su pañuelo. Diego las vio. Está enferma. No es nada, mintió Elena guardando rápidamente el pañuelo. ¿Ha ido al médico? Elena lo miró como si hubiera preguntado si había ido a la luna. Señor, yo vendo agua en los semáforos. No voy al médico. La respuesta golpeó a Diego como una bofetada. Durante 3 días había estado en una suite privada del hospital más caro de la ciudad, con enfermeras las 24 horas y médicos especialistas revisándolo cada hora. Mientras tanto, la mujer que le había salvado la vida estaba enferma y no podía pagarse ni una consulta básica. ¿Cuánto cuesta una consulta médica?, preguntó. ¿Para qué quieres saber? Solo dígame. Elena suspiró. Una consulta básica cuesta como 200 pesos. Los estudios y medicinas cuestan mucho más. Diego sacó su billetera y extrajo varios billetes. Tome. Elena se alejó como si el dinero la fuera a quemar. No, señor, no soy limosnera. No es limosna. Diego se detuvo buscando las palabras correctas. Es un pago por servicios médicos de emergencia. Yo no soy doctora. Pero me salvó la vida. Eso no vale nada. Elena lo miró con una mezcla de orgullo herido y desesperación. Necesitaba ese dinero más de lo que él podía imaginar. Pero aceptarlo significaría convertirse en el tipo de persona que esperaba recompensas por hacer lo correcto. Gracias, pero no puedo aceptar, dijo finalmente. Diego guardó el dinero, pero no se fue. Se quedó ahí parado, estudiándola como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. ¿Cómo se llama su enfermedad?, preguntó. No lo sé. No he ido al médico, respondió Elena con una sonrisa amarga. ¿Hace cuánto que tose así? Unos meses. ¿Y no le preocupa? Elena soltó una risa que terminó en tos. Señor, me preocupa morirme de hambre mañana. Las enfermedades son un lujo que no me puedo permitir. Diego se quedó callado. En su mundo, cualquier síntoma médico resultaba en una cita inmediata con el mejor especialista. La idea de estar enfermo y no poder pagarse tratamiento era tan ajena a él como la idea de volar sin avión. ¿Por qué me ayudó?, preguntó de repente. Elena lo miró sorprendida por la pregunta. ¿Cómo que por qué? Usted no me conocía. Yo podría haber sido cualquier persona, un criminal, un hombre malo. ¿Por qué arriesgó su vida por un desconocido? Elena consideró la pregunta. Era algo que ella misma se había preguntado durante los últimos 3 días. Mi papá siempre decía que somos humanos porque nos cuidamos unos a otros. Dijo finalmente que el día que dejemos de ayudarnos, ese día dejaremos de ser humanos. ¿Y dónde está su papá ahora? Murió hace 2 años. Cáncer. Elena hizo una pausa. También murió porque no podíamos pagar el tratamiento. La conversación fue interrumpida por el sonido de una bocina. Un auto se había detenido en el semáforo y el conductor le hacía señas a Elena. Agua, gritó el hombre desde su ventanilla. Elena se acercó al auto, vendió 2 botellas y regresó donde estaba Diego. ¿Cuánto gana al día?, preguntó él. Depende. En un buen día, unos 70 pesos. En un día malo, unos 30. Diego hizo cálculos mentales rápidos. 70 pesos al día significaban menos de 2,000 pesos al mes. Él gastaba más que eso en almorzar en su restaurante favorito. ¿Vive sola? Sigue en un cuarto pequeño. Familia, ya no. Cada respuesta era como un puñetazo al estómago de Diego. Comenzó a entender la magnitud del sacrificio que Elena había hecho por él.
no solo había arriesgado su vida, sino que había usado sus únicos recursos, su tiempo, su energía, su bicicleta para salvar a alguien que vivía en un mundo completamente diferente al suyo. Elena dijo después de un momento, ¿puedo invitarla a tomar un café? Elena lo miró como si hubiera perdido la razón. Perdón. Un café para conversar. Señor, yo tengo que trabajar. Si no vendo agua, no como. ¿Cuánto ganaría en una hora? Como 10 pesos, si tengo suerte. Diego sacó un billete de 50 pesos. Esto cubriría 5 horas de trabajo. Elena miró el dinero, luego a él. ¿Qué quieres realmente conocerla? Respondió Diego con sinceridad. Quiero conocer a la persona que me salvó la vida. Elena dudó. Había algo en la forma en que la miraba que no le daba miedo. No era la mirada depredadora que conocía de otros hombres ricos que ocasionalmente le hablaban. Era algo diferente, casi como respeto. ¿Por qué? Preguntó. Porque en 40 años de vida, nadie había arriesgado nada por mí, sin esperar algo a cambio. Elena consideró sus opciones. 50 pesos eran más de lo que ganaría en el resto del día y la curiosidad la estaba matando. ¿Qué quería realmente este hombre? Está bien, dijo finalmente, pero solo una hora. Diego sonrió por primera vez desde que ella lo conocía. Una hora. Se dirigieron a una cafetería pequeña a 2 cuadras de distancia. Elena se sintió fuera de lugar desde el momento en que entraron. Todo el mundo los miraba, él con su traje caro, ella con su ropa humilde y vendas en los pies. ¿Qué quiere tomar?, preguntó Diego cuando se sentaron. Elena miró el menú y se horrorizó con los precios. Un café costaba lo mismo que ella ganaba en un día. Bueno, solo agua está bien, dijo Elena. Puede pedir lo que quiera. Yo pago un café. Entonces el más barato. Diego pidió 2 cafés y un pedazo de pastel para compartir. Cuando llegó la comida, notó que Elena miraba el pastel con una expresión que no pudo interpretar al principio. Luego se dio cuenta. Era hambre. ¿Cuándo fue la última vez que comió?, preguntó. Ayer en la noche, mintió Elena. En realidad había sido antier. Diego partió el pastel por la mitad y empujó la porción más grande hacia ella. Coma. Elena dudó. Pero el hambre ganó. Comió despacio tratando de no verse desesperada, pero Diego notó cómo saboreaba cada bocado como si fuera el último. Cuénteme de usted, dijo él. No hay mucho que contar. Vendo agua, sobrevivo, repito, siempre ha hecho esto, ¿no? Antes trabajaba en una fábrica, pero cerró hace 2 años. Después trabajé en casas de familia, pero cuando me enfermé me corrieron. ¿Por qué la corrieron? La gente rica no quiere empleadas enfermas cerca de sus hijos. Diego sintió una punzada de culpabilidad. Él había hecho exactamente eso mismo cuando su ama de llaves había enfermado años atrás. Estudió hasta 2º año de preparatoria. Tuve que dejar de estudiar cuando murió mi mamá. Alguien tenía que trabajar. ¿Qué quería hacer? Elena sonrió tristemente. Enfermera, quería ayudar a la gente. Hizo una pausa. Irónico, ¿no? Al final terminé ayudando, solo que sin el título. Diego la estudió mientras ella hablaba. Había algo en Elena que lo fascinaba. A pesar de todo lo que había sufrido, no había amargura en su voz. No culpaba al mundo por sus circunstancias. No se quejaba de la injusticia. Simplemente contaba su historia como si fuera el reporte del clima. ¿Nunca se casó?, preguntó. Estuve comprometida una vez con Carlos, un muchacho del barrio. Elena jugó con la cucharita del café, pero cuando papá se enfermó, yo gasté todos nuestros ahorros en sus tratamientos. Carlos dijo que yo era muy complicada, que eligiera entre él y mi familia. ¿Y qué hizo? Elegí a mi familia. ¿Se arrepiente? Elena lo pensó. No, si alguien me obliga a elegir entre el amor y hacer lo correcto, entonces no es amor real. Diego sintió que algo se removía en su pecho. Pensó en su exesposa, en cómo su matrimonio había terminado, precisamente porque él siempre había elegido el trabajo sobre la familia, el dinero sobre el tiempo juntos. ¿Y usted?, preguntó Elena. ¿Está casado? Divorciado. Mi exesposa decía que estaba casado con mi trabajo, no con ella. Diego hizo una pausa. Tenía razón. Hijos, 2, un niño de 12 y una niña de 10. Los veo los fines de semana. Su voz se volvió melancólica. Cuando no estoy trabajando, Elena lo estudió. ¿Por qué trabaja tanto? Porque Diego se detuvo. Era una pregunta que nadie le había hecho nunca, porque siempre pensé que el dinero era lo más importante, que si tenía suficiente dinero, todo lo demás se arreglaría solo. Y funcionó. Diego miró alrededor de la cafetería, luego de vuelta a Elena. Tengo más dinero del que puedo gastar en 10 vidas y hace 3 días casi me muero solo en una banqueta, rodeado de extraños que me grababan con sus teléfonos. Pero no murió, señaló Elena. Alguien lo ayudó. Sí, dijo Diego mirándola a los ojos. Alguien que no tenía ninguna razón para hacerlo. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Elena, dijo Diego finalmente, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Ya me ha hecho como 10, respondió ella con una pequeña sonrisa. Si tuviera todo el dinero del mundo, ¿qué haría con él? Elena no dudó ni un segundo. Construiría un hospital gratuito para gente como yo.
que se enferma pero no puede pagarse el tratamiento. ¿No se compraría una casa, un auto, ropa bonita? Esas cosas están bien, pero no salvan vidas. Diego la miró con algo que se acercaba peligrosamente a la admiración. ¿Sabe qué es lo que más me impresiona de usted? ¿Qué? Que tiene todas las razones del mundo para ser amarga, para odiar a la gente como yo, pero no lo es. Elena se encogió de hombros. El odio es muy pesado para cargarlo. Ya tengo suficientes cargas. Cuando terminaron el café, Diego insistió en llevarla de vuelta a su esquina. Durante el trayecto en su Mercedes, Elena observó el lujo que la rodeaba. Asientos de cuero, aire acondicionado, una pantalla que mostraba el precio de las acciones en tiempo real. ¿Sabe cuánto vale este auto?, preguntó Diego. No quiero saberlo, respondió Elena. Probablemente más de lo que ganaré en toda mi vida. 500,000 pesos. Elena se mareó. 500,000 pesos por un auto. Sí, con ese dinero, se podría curar el cáncer de 150 personas. Diego no respondió. Nunca había pensado en su riqueza en esos términos. Cuando llegaron a la esquina, Elena se bajó del auto y se dirigió hacia su bicicleta. Elena. La llamó Diego. Sí, puedo verla mañana. Elena lo miró confundida. ¿Para qué? No lo sé, admitió Diego. Solo sé que quiero verla otra vez. Elena dudó. Señor Diego, usted y yo vivimos en mundos diferentes. Usted regresará a su vida de millonario y yo seguiré vendiendo agua. Es mejor así. ¿Pero por qué? Porque la gente como usted no se mezcla con gente como yo. Y cuando se cansan de jugar a ser buenos, regresan a su mundo y nos dejan más rotos que antes. Yo no soy así, protestó Diego. Todos dicen eso, respondió Elena, montándose en su bicicleta hasta que se cansan. Mientras Elena se alejaba pedaleando, Diego se quedó parado junto a su Mercedes, viendo cómo desaparecía entre el tráfico. Por primera vez en su vida, todo su dinero se sentía completamente inútil. No podía comprar lo que realmente quería. Otra oportunidad de demostrarle a Elena que se equivocaba sobre él. O tal vez tenía razón y él ni siquiera lo sabía. Diego no durmió esa noche. Se quedó despierto en su penthouse de 200 metros cuadrados, mirando por el ventanal que daba a toda la ciudad. Desde allá arriba, las luces parecían estrellas y la gente se veía como hormigas moviéndose sin propósito. Pero ahora sabía que allá abajo, en algún cuarto pequeño, Elena probablemente estaba tosiendo sangre y preguntándose si tendría suficiente dinero para comer al día siguiente. La culpa lo carcomía como un ácido. A las 5 de la mañana tomó una decisión que habría parecido imposible una semana atrás. Canceló todas sus reuniones del día. ¿Está seguro, señor Santa María?, preguntó su asistente por teléfono. Tiene la junta con los inversionistas japoneses a las 10. Cancélala, respondió Diego, ya vistiéndose con ropa casual por primera vez en años. Y la revisión trimestral con el consejo directivo también. Señor, son compromisos de millones de pesos, Patricia, la interrumpió Diego. Hay cosas más importantes que el dinero. Del otro lado de la línea hubo un silencio tan profundo que Diego pensó que la llamada se había cortado. Señor, ¿se encuentra bien? ¿Necesita que llame a su médico? Diego sonrió tristemente. Su propia asistente no podía creer que él pusiera algo por encima del dinero. Estoy bien, Patricia, solo necesito hacer algo importante. A las 8 de la mañana, Diego estaba parado en la esquina, donde Elena vendía agua. Su Mercedes llamaba demasiado la atención, así que había tomado un taxi. Se sentía extraño estar en la calle a esa hora, mezclándose con la gente que iba al trabajo en transporte público. Elena llegó 5 minutos después, pedaleando su bicicleta reparada con alambre. Cuando lo vio, se detuvo en seco. ¿Qué hace aquí?, preguntó sin bajarse de la bicicleta. Esperarla, respondió Diego simplemente. ¿Por qué? Porque no pude dejar de pensar en lo que me dijo ayer. Elena suspiró y se bajó de la bicicleta. Comenzó a acomodar sus botellas de agua como si él no estuviera ahí. Señor Diego, ya le dije que puedo ayudarla, la interrumpió él. Elena se volteó sorprendida. ¿Ayudarme con qué? ¿Con las botellas o con lo que necesite? Elena lo miró como si hubiera perdido la razón. ¿Usted, un millonario, va a ayudarme a vender agua en la calle? ¿Por qué no? Porque Elena buscó palabras. Porque la gente como usted no hace esas cosas. Tal vez es hora de que aprenda. Elena lo estudió durante un momento. Había algo diferente en él hoy. No llevaba traje, sino jeans y una camisa de algodón. Se veía más humano. No, dijo finalmente. ¿Por qué no? Porque cuando se aburra de jugar al hombre común, regresará a su mundo y yo seguiré aquí. Pero ahora, con la humillación de haber creído que realmente le importaba, Diego sintió que cada palabra era una flecha directa al corazón. ¿Qué puedo hacer para que me crea? Nada, respondió Elena concentrándose en sus botellas.
Algunas heridas no se curan con dinero, pero yo no quiero curarla con dinero. Entonces, ¿con qué? Diego se quedó callado. Era una buena pregunta. ¿Con qué podía curar las heridas que gente como él había causado en gente como ella? El semáforo se puso en rojo y Elena se acercó al primer auto. Diego la siguió sintiéndose completamente fuera de lugar. ¿Agua fresquita?, preguntó Elena al conductor. No, gracias, respondió el hombre sin mirarla. Elena regresó a su puesto y Diego la siguió. ¿Así es siempre?, preguntó él. La mayoría de las veces, respondió Elena. La gente no nos ve realmente. Somos parte del paisaje. Diego recordó cuántas veces él había ignorado completamente a vendedores ambulantes sin siquiera registrar que eran seres humanos. El siguiente auto se detuvo y la conductora le compró 2 botellas a Elena. ¿Está bien, mi niña?, le preguntó la mujer, notando la palidez de Elena. Se ve muy flaquita. Estoy bien, gracias, respondió Elena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cuando el auto se fue, Elena tosió. Esta vez la tos fue tan fuerte que tuvo que apoyarse en su bicicleta. Diego se acercó inmediatamente. ¿Está bien? Sí, murmuró Elena, pero cuando se limpió la boca, el pañuelo salió manchado de sangre. Elena, esto no es normal. Necesita ver a un médico. Ya le dije que no tengo dinero y yo le dije que yo puedo pagar. Y yo le dije que no quiero su caridad, gritó Elena. Más fuerte de lo que había planeado. Varias personas se voltearon a mirarlos. Elena se sonrojó, avergonzada de haber llamado la atención. Diego se acercó más bajando la voz. No es caridad de Elena, esa es una deuda. ¿Qué deuda? Usted me salvó la vida. Yo quiero salvar la suya. Elena lo miró a los ojos y por un momento Diego vio algo que no había visto antes: miedo. Elena tenía miedo de estar realmente enferma, miedo de no poder pagarse el tratamiento, miedo de morir como había muerto su padre. No puedo aceptar, susurró. ¿Por qué no? Porque entonces estaría en deuda con usted para siempre. ¿Y si no fuera así? ¿Y si fuera solo un favor entre amigos? Elena soltó una risa amarga. Amigos, señor Diego, usted y yo no podemos ser amigos. ¿Por qué no? Porque usted vive en un penthouse y yo en un cuarto de 3x3 en... ¿Por qué usted gasta en una comida lo que yo gano en un mes? Porque cuando usted se enferma tiene los mejores médicos del mundo. Y cuando yo me enfermo tengo que elegir entre comer o comprar medicina. Cada palabra era verdad y Diego lo sabía, pero también sabía algo más. Tiene razón, dijo después de un momento. Vivimos en mundos diferentes, pero hace una semana, cuando yo estaba muriendo en esa banqueta, usted no vio a un millonario, vio a un ser humano que necesitaba ayuda. Elena se quedó callada. Ahora yo veo a un ser humano que necesita ayuda, continuó Diego. Y no me importa que seamos de mundos diferentes. Elena lo miró durante un largo momento. Había algo en su voz, en sus ojos, que la hacía querer creerle. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué le importó? Diego consideró la pregunta. Era algo que él mismo se había estado preguntando, porque en 40 años de vida nadie me había enseñado lo que usted me enseñó en 5 minutos. ¿Qué le enseñé? Que hay cosas más valiosas que él. Dinero. De Elena tosió otra vez, y esta vez la sangre fue más evidente. Elena, por favor, suplicó Diego. Deje que la ayude. Elena cerró los ojos luchando consigo misma. Finalmente los abrió y lo miró. Sí, acepto. ¿Qué quiere a cambio? Nada, respondió Diego inmediatamente. Todos quieren algo a cambio. Yo no. Elena lo estudió buscando señales de mentira en su rostro, pero solo vio sinceridad. ¿Por qué debería confiar en usted? ¿Por qué?, dijo Diego pensando en la respuesta. Porque cuando usted me ayudó no conocía nada de mí. No sabía si era bueno o malo, rico o pobre. Solo vio a alguien que necesitaba ayuda y actuó. Ahora le pido que me deje hacer lo mismo. Elena se quedó en silencio durante lo que se sintió como una eternidad. Está bien, dijo finalmente, tan bajo que Diego casi no la escuchó. Está bien que iré al médico, pero con condiciones, las que quiera. Primera, yo pago lo que pueda, aunque sea poco. Acordado. Segunda, esto no me convierte en su proyecto de caridad. ¿Entendido? Y tercera, Elena dudó. ¿Cuál es la tercera? Cuando me cure, cuando todo esto termine, usted regresa a su vida y yo a la mía. Sin dramas, sin promesas rotas. Diego sintió algo parecido a dolor en el pecho con esa condición, pero asintió. Si eso es lo que quiere, es lo que quiero. Diego sacó su teléfono y marcó un número. Doctor Mendoza, soy Diego Santamaría. Necesito un favor urgente. Sí, lo sé, está ocupado, pero es una emergencia. No, no soy yo, es alguien más. En 1 hora. Perfecto. Cuando colgó, miró a Elena. El doctor Mendoza es el mejor neumólogo de la ciudad. Nos puede ver en 1 hora. En 1 hora. Elena se alarmó. Pero yo tengo que trabajar. Si no vendo agua, ¿cuánto ganaría hoy? Como 60 pesos, si tengo suerte. Diego sacó 100 pesos de su billetera. Tome. Es su ganancia del día.
Elena miró el dinero como si fuera una serpiente. No puedo aceptar esto. ¿Por qué no? Porque no hice nada para ganármelo. Elena, dijo Diego con paciencia. ¿Usted no se tomaría el día libre si estuviera enferma? No me puedo permitir estar enferma. Bueno, hoy sí puede. Solo por hoy. Elena tomó el dinero con manos temblorosas. Era más de lo que había tenido junto en meses. ¿El doctor es caro?, preguntó con preocupación. No se preocupe por eso, pero yo dije que pagaría mi parte y lo hará después de que sepamos qué tiene y cuánto cuesta el tratamiento. Elena asintió, aunque seguía viéndose nerviosa. Señor Diego, sí. ¿Por qué está haciendo esto realmente? Diego la miró a los ojos. Porque cuando usted me salvó la vida, me di cuenta de algo. ¿Qué? Que he vivido 40 años sin realmente vivir. Trabajando, ganando dinero, comprando cosas, pero nunca haciendo algo que realmente importara. Elena lo estudió. Y yo soy su algo que importa. Usted me mostró lo que significa ser humano, respondió Diego. Ahora quiero aprender a hacerlo. Elena no supo qué responder a eso. 20 minutos después estaban en el taxi rumbo al consultorio del doctor Mendoza. Elena miraba por la ventana los edificios elegantes que nunca había visto desde adentro. ¿Está nervioso?, preguntó Diego. Errada, admitió Elena. Y si es algo grave, lo curamos. Y si no se puede curar, entonces luchamos. Luchamos. Diego se dio cuenta de lo que había dicho. Perdón, quise decir que usted lucha. Yo solo estoy aquí. Elena lo miró con una expresión extraña. ¿Por qué dijo luchamos? Diego no tenía una respuesta racional. No lo sé. Simplemente se sintió natural. Elena siguió mirándolo, pero no dijo nada más. Cuando llegaron al consultorio, Elena se sintió aún más fuera del lugar que en la cafetería. Todo era elegante, limpio, caro. Las otras personas en la sala de espera llevaban ropa bonita y parecían cómodas en ese ambiente. No pertenezco aquí, susurró Elena. ¿Por qué dice eso? Míreme, mire a los demás. Diego miró alrededor, tenía razón. Elena, con su ropa humilde y su palidez enfermiza, destacaba como una nota discordante en esa sinfonía de privilegio. ¿Sabe qué?, dijo Diego levantándose. ¿Qué? Usted tiene más derecho a estar aquí que cualquiera de ellos. ¿Por qué? Porque usted realmente necesita estar aquí. Elena no supo que respondiera a eso, pero sintió que algo cálido se expandía en su pecho. Cuando las llamaron, Elena se puso tan nerviosa que Diego tuvo que ayudarla a caminar hasta el consultorio. ¿Quiere que entre con usted?, preguntó. Elena dudó. Parte de ella quería decir que sí, que necesitaba el apoyo, pero otra parte, la parte orgullosa que la había mantenido viva todos estos años, le gritaba que no mostrara debilidad. No, dijo finalmente, puedo hacerlo sola. Está bien, estaré aquí afuera. Elena entró al consultorio del doctor Mendoza y Diego se quedó en la sala de espera, descubriendo que los siguientes 30 minutos serían los más largos de su vida. No entendía por qué le importaba tanto lo que le pasara a una mujer que había conocido hace una semana. Solo sabía que le importaba. Y eso para un hombre que había pasado 40 años, sin que le importara realmente nadie más que él mismo, era completamente aterrador. Elena salió del consultorio con una expresión que Diego no pudo descifrar. No estaba llorando, pero sus ojos tenían una vacuidad que lo asustó más que las lágrimas. ¿Qué dijo?, preguntó él levantándose inmediatamente. Elena se quedó parada en medio de la sala de espera, sosteniendo un sobremanila lleno de estudios médicos como si pesara 100 kilogramos. Elena, ¿qué dijo el doctor? Taberquialosis, murmuró ella tan bajo que Diego tuvo que acercarse para escucharla. Taberquialosis. Elena sintió aún mirando el sobre taberquialosis pulmonar en estado avanzado. Diego sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Qué significa eso? Significa que, si no recibo tratamiento inmediato, tengo entre 3 y 6 meses de vida. Las palabras golpearon a Diego como puñetazos. ¿Y el tratamiento? Elena finalmente lo miró y Diego vio en sus ojos una mezcla de terror y resignación que lo destrozó. Meses de medicamentos especiales, consultas semanales, estudios de control cada mes. Su voz se quebró ligeramente, el doctor me dio una estimación del costo total. ¿Cuánto? Elena le pasó una hoja de papel. Diego la leyó y sintió que se mareaba. 120,000 pesos. Para él era el equivalente a lo que gastaba en una buena botella de vino. Para Elena era más dinero del que vería en toda su vida. Elena, ya le dije que no quiero su caridad, lo interrumpió ella, pero su voz ya no tenía fuerza. Sonaba como ley de alguien que se está ahogando. Esto no es caridad. Esto es ¿qué es, señor Diego? Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar. Una inversión, un capricho de rico, su buena acción del año. Es que me importa, gritó Diego, lo suficientemente alto como para que varias personas en la sala de espera los miraran.
Elena se limpió los ojos con el dorso de la mano. La gente como usted dice eso hasta que se aburre. Yo no me voy a aburrir. Todos dicen eso también. Diego se pasó las manos por el cabello frustrado. No sabía cómo hacerle entender que esto era diferente, que ella era diferente. Elena, míreme, le dijo tomándola suavemente por los hombros. Ella levantó la vista reluctante. Si yo tuviera tuberculosis, ¿me ayudaría? Usted no necesitaría mi ayuda. Tiene dinero. Pero si no lo tuviera, si yo fuera pobre y estuviera enfermo, ¿me ayudaría? Elena lo miró durante un largo momento. Sí, dijo finalmente. ¿Por qué? Porque es lo correcto. Exacto. Y eso es todo lo que estoy haciendo. Lo correcto. Elena se liberó suavemente de sus manos. No es lo mismo. ¿Por qué no? Porque cuando yo lo ayudé a usted, no sabía quién era. No sabía si tenía dinero o no. Pero usted sí sabe que yo soy pobre. Y eso cambia las cosas. ¿Cómo las cambia? Elena dudó, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar, porque hace que me sienta como un proyecto de caridad. Como un animal herido que recogió en la calle. Diego sintió que algo se partía en su pecho. Elena, yo no la veo así. ¿Cómo me ve entonces? Era una pregunta simple, pero Diego se dio cuenta de que no tenía una respuesta simple. ¿Cómo veía a Elena? Como una buena acción, como una forma de limpiar su conciencia, como la veo como la persona más valiente que he conocido, dijo finalmente. Elena parpadeó sorprendida. La veo como alguien que arriesgó su vida por un desconocido, sin esperar nada a cambio. Como alguien que trabaja todos los días a pesar de estar enferma, como alguien que sonríe a pesar del dolor. Diego hizo una pausa. La veo como alguien que me está enseñando a ser mejor persona. Elena se quedó callada procesando sus palabras. ¿De verdad? Preguntó en voz baja. De verdad. Elena miró el sobre con los estudios médicos, luego de vuelta a Diego. Si acepto su ayuda, cuando me cure, ¿qué va a pasar? No lo sé, admitió Diego. Pero me gustaría averiguarlo. Elena suspiró profundamente. Está bien. Está bien que acepto su ayuda, pero con una condición más. ¿Cuál? Quiero trabajar para ganar al menos parte del dinero. No quiero que todo sea regalado. Diego sonrió por primera vez en toda la mañana. ¿Qué tipo de trabajo? No lo sé. Cualquier cosa. Limpiar su oficina, cocinar, lo que sea. Elena, usted está enferma. Necesita descansar. Necesito sentir que me estoy ganando su ayuda. Diego la estudió. Entendía su orgullo, pero también veía lo frágil que se veía. Está bien, dijo finalmente, pero nada pesado y solo cuando se sienta con fuerzas. Trato hecho. Se dieron la mano y Diego sintió que estaba sellando algo mucho más importante que un acuerdo de trabajo. Una hora después estaban en la farmacia del hospital comprando los medicamentos que costarían más que el salario anual de Elena. ¿Pastillas realmente cuestan tanto? Preguntó Elena, mirando los frascos como si fueran de oro. Aparentemente sí, respondió Diego, pasando su tarjeta de crédito sin siquiera mirar el total. No va a ver cuánto es. No importa cuánto sea, Elena lo miró con una mezcla de asombro e incomodidad. Para usted nada tiene precio. Para mí su salud no tiene precio. Elena se sonrojó y miró hacia otro lado. No estaba acostumbrada a que alguien hablara de ella como si fuera valiosa. Cuando salieron de la farmacia, Diego se ofreció a llevarla a casa. No, dijo Elena inmediatamente. ¿Por qué no? Porque no quiero que vea dónde vivo. Elena, no me importa. A mí sí me importa. Diego la miró y vio vergüenza en sus ojos. ¿Por qué le da pena? Porque usted vive en un palacio y yo vivo en lo que vivo. ¿Y eso qué importa? Le importa a todo el mundo, ¿a mí no? Elena lo miró escépticamente. Es fácil decir eso. Entonces, déjeme demostrárselo. Elena dudó durante un largo momento. Finalmente suspiró. Está bien, pero no diga nada. Sin importar lo que vea, no diga nada. Prometido. El viaje en taxi fue silencioso. Elena le daba direcciones al conductor con voz cada vez más baja, como si se estuviera arrepintiendo. Cuando llegaron al barrio de Elena, Diego entendió por qué ella no había querido que la acompañara. Las calles eran de tierra, llenas de baches y basura. Las casas eran construcciones improvisadas de lámina y cartón. El aire olía a aguas residuales y humo. El taxi se detuvo frente a un edificio de 3 pisos que parecía a punto de colapsar. ¿Aquí vive?, preguntó el conductor, mirando alrededor con nerviosismo. Sí, respondió Elena bajándose rápidamente. Diego la siguió, ignorando la mirada preocupada del taxista. Elena subió las escaleras externas hasta el 3er piso. Diego la siguió notando que las escaleras no tenían barandal y que varias de las tablas estaban podridas. Elena se detuvo frente a una puerta de madera astillada con 3 candados diferentes. Esta es mi casa, dijo sin mirarlo, abriendo los candados uno por uno. Cuando abrió la puerta, Diego tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para cumplir su promesa de no decir nada. El cuarto de Elena era exactamente eso, un solo cuarto de no más de 3 metros por 3 metros.
En una esquina había una cama individual que ocupaba casi un cuarto del espacio. En la otra esquina, una estufa de gas de 2 hornillas sobre una mesa de plástico. Un pequeño refrigerador viejo estaba enchufado en la única toma de corriente de la habitación. No había baño privado, no había closet, no había ventanas. Elena guardó los medicamentos en el refrigerador con movimientos nerviosos. Ya puede irse, dijo sin voltearse. Elena, por favor, váyase. Diego miró alrededor del cuarto. Vio las manchas de humedad en las paredes, la bombilla desnuda que colgaba del techo, la ropa cuidadosamente doblada en una caja de cartón. También vio algo más. El cuarto estaba impecablemente limpio. A pesar de la pobreza extrema, Elena había mantenido su pequeño espacio ordenado y digno. ¿Hace cuánto vive aquí?, preguntó suavemente. 2 años. ¿Cuánto paga de renta al mes? Diego hizo cálculos mentales rápidos. Elena pagaba 1,500 pesos por este cuarto que no tenía ni siquiera baño propio, mientras que él pagaba 20,000 pesos al mes por su penthouse que tenía más espacio del que podía usar. Elena, míreme. Ella se volteó reluctante. Gracias por confiar en mí lo suficiente como para traerme aquí. Elena parpadeó sorprendida. No va a decir nada sobre esto. ¿Qué quiere que diga? No lo sé. Que es horrible, que no puedo vivir así, que es indigno, es lo que otros le han dicho. Elena sintió con los ojos llorosos. El novio que tuve, sus amigos, todos. Diego se acercó a ella. Elena, ¿quiere que le diga lo que veo? ¿Qué? Veo a alguien que mantiene su dignidad sin importar las circunstancias. Veo a alguien que con nada logra crear un hogar. Veo fortaleza. Elena lo miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. De verdad, de verdad. Elena se sentó en la cama como si las piernas ya no la sostuvieran. Nadie me había dicho algo así antes. Diego se sentó en la única silla del cuarto. Una silla de plástico con una pata rota. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo. Sí. ¿Por qué no me odia? Elena lo miró confundida. ¿Por qué lo odiaría? Porque tengo todo lo que usted necesita y no puede tener. Porque vivo en el lujo mientras usted vive. Así, Elena consideró la pregunta. ¿Sabe qué? Al principio sí lo odiaba un poco. ¿Cuándo dejó de odiarme? Cuando vi que se sentía realmente mal por no haber sabido que la gente como yo existía. ¿Y eso cambió algo? Me di cuenta de que usted no es malo, solo es ignorante. Diego se rió a pesar de la seriedad de la conversación. Gracias, supongo. Elena sonrió también. De nada. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Diego, dijo Elena finalmente. ¿Sí? ¿Puedo preguntarle algo? Claro, ¿por qué realmente me está ayudando? Y no me diga que es porque le salvé la vida. ¿Hay algo más? Diego la miró a los ojos. Era una pregunta que él mismo se había estado haciendo. Porque desde que la conocí, no puedo dejar de pensar en usted, admitió. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué significa eso? No lo sé, confesó Diego. Solo sé que cuando estoy con usted, siento que soy una mejor versión de mí mismo. Elena no supo qué responder a eso. ¿Eso la incomoda?, preguntó Diego. Me aterra, admitió Elena. ¿Por qué? Porque la gente como usted no se queda con gente como yo. ¿Y si yo fuera diferente? No lo es. ¿Cómo puede estar tan segura? Elena lo miró con una tristeza profunda en los ojos. Porque ya me he enamorado de alguien de otro mundo antes. Y siempre termina igual. ¿Cómo termina? Con el corazón roto y más pobre que antes. Diego sintió que algo se encogía en su pecho. Elena, yo no soy como los demás. Todos dicen eso, pero es verdad. Elena se levantó y se acercó a la pequeña ventana que daba al callejón. Diego, usted es un buen hombre, pero vivimos en mundos diferentes y por más que queramos, no podemos cambiar eso. ¿Por qué no? Porque cuando se le pase la novedad de jugar a ser Salvador, va a regresar a su mundo. Y yo voy a estar aquí curada tal vez, pero más sola que antes. Diego se levantó y se acercó a ella. ¿Y si no se me pasa la novedad? Se le va a pasar. ¿Cómo puede estar tan segura? Elena se volteó hacia él y Diego vio lágrimas en sus ojos porque siempre se les pasa. En ese momento, Diego entendió que no estaba luchando solo contra la enfermedad de Elena. Estaba luchando contra años de desilusión, abandono y corazones rotos, y no sabía si tenía las armas para ganar esa batalla. 2 meses después, Elena ya no tosía sangre. Los medicamentos habían hecho su trabajo y su cuerpo comenzaba a sanar. Pero algo más había cambiado en esos 2 meses. Había dejado de vender agua en los semáforos. Diego le había ofrecido trabajo en su empresa. Nada extravagante, le había dicho. Solo organizar archivos en su oficina, responder a algunos teléfonos básicos, tareas sencillas que le permitieran ganar dinero con dignidad mientras se recuperaba. Elena había aceptado reluctante, principalmente porque necesitaba el dinero para pagar su parte del tratamiento médico, pero también, aunque no se lo había dicho a nadie porque le gustaba estar cerca de Diego,
esa mañana de viernes. Elena llegó temprano a la oficina como siempre. Se había acostumbrado a la rutina. Café para Diego a las 8 en punto, organizar su agenda, contestar las llamadas menos importantes. Era un trabajo fácil comparado con vender agua bajo el sol todo el día, pero lo que más le gustaba eran los momentos cuando Diego no tenía reuniones y se sentaban a conversar. Buenos días, le dijo al entrar a la oficina de él. Diego levantó la vista de su computadora y sonrió. Era una sonrisa que Elena había aprendido a distinguir de sus sonrisas profesionales. Esta era genuina, cálida. Buenos días, Elena, ¿cómo se siente hoy? Bien, casi sin tos. Me alegra escuchar eso. Elena le puso el café en el escritorio y notó que él la estaba mirando de una manera diferente. ¿Qué? Preguntó ella. Nada, es solo que se ve mejor, más saludable. Elena se tocó inconscientemente la mejilla. Era verdad, había ganado peso, su color había mejorado y por primera vez en años se sentía como si estuviera a punto de colapsar. Es gracias a los medicamentos, dijo. No solo los medicamentos, respondió Diego suavemente. También es porque ya no está trabajando bajo el sol todo el día. Porque está comiendo mejor, porque se detuvo como si hubiera estado a punto de decir algo que no debía. ¿Por qué? ¿Qué? Preguntó Elena. Porque está menos estresada, terminó Diego, aunque Elena sospechó que no era eso lo que había estado a punto de decir. Durante las siguientes horas, Elena trabajó organizando los archivos de contratos. Era trabajo tedioso, pero le gustaba la tranquilidad de la oficina, el aire acondicionado, la sensación de seguridad. A las 12, Diego se acercó a su escritorio. ¿Quiere almorzar conmigo? Era una pregunta que había empezado a hacer todas las semanas y Elena siempre respondía lo mismo. No puedo. Tengo que terminar estos archivos. Los archivos pueden esperar. No quiero que piense que no me tomo en serio el trabajo. Elena, dijo Diego sentándose en la esquina de su escritorio. Sabe que lleva 2 meses trabajando aquí y nunca ha tomado un descanso de más de 15 minutos. Es que quiero hacer bien mi trabajo. Lo está haciendo perfecto. Demasiado perfecto. Elena lo miró confundida. ¿Cómo se puede hacer demasiado perfecto cuando uno trabaja tanto que se olvida de vivir? Elena se rió. Eso es gracioso viniendo de usted. ¿Por qué? Porque usted trabaja 16 horas al día. Diego se quedó callado. Tenía razón. Tal vez ambos necesitamos aprender a vivir un poco más, dijo finalmente. ¿Qué propone? Almorzar. Solo almorzar como amigos. Elena dudó. En los últimos 2 meses, la relación entre ellos había evolucionado de forma extraña. Ya no era solo el rico ayudando a la pobre. Se habían vuelto cercanos. Pero Elena seguía siendo cuidadosa, manteniendo cierta distancia. Está bien, dijo finalmente, pero solo una hora, acordó Diego, aunque su sonrisa sugería que esperaba que se extendiera más. Fueron a un restaurante pequeño, a 2 cuadras de la oficina. Nada elegante, había insistido Elena, un lugar donde ella no se sintiera fuera de lugar. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Diego mientras esperaban la comida. Siempre pregunta, se arrepiente de haber dejado de vender agua. Elena consideró la pregunta a veces. ¿Por qué? Porque era mi trabajo. Era independiente, no dependía de nadie. Y ahora sí depende. Elena lo miró directamente a los ojos. Dependo de usted. Eso la molesta, me aterra. ¿Por qué? Porque cuando este experimento suyo termine, voy a estar peor que antes. Diego se inclinó hacia adelante. ¿Por qué piensa que es un experimento? No lo es, Elena. ¿Cuántas veces tengo que decirle que esto es real? Las veces que sean necesarias hasta que me lo crea. Diego suspiró. ¿Qué puedo hacer para que me crea? Elena jugó con la servilleta sobre la mesa. No lo sé. Tal vez nada. Tal vez estoy demasiado dañada para creer. ¿Quién la dañó tanto? Elena miró por la ventana del restaurante. ¿De verdad quieres saberlo? Sí. Se llamaba Andrés. Era médico. Lo conocí cuando llevé a mi papá al hospital. Diego sintió una punzada de algo que se parecía peligrosamente a los celos. Era guapo, inteligente, educado, todo lo que una mujer como yo no debería esperar. Elena hizo una pausa. Al principio fue maravilloso. Me hacía sentir especial, importante. Decía que no le importaba que fuera pobre. ¿Qué pasó? Su familia se enteró. Sus padres, sus amigos, sus colegas. Todos empezaron a presionarlo para que terminara conmigo y lo hizo no inmediatamente. Primero trató de cambiarme, me compró ropa cara, me llevó a clases de etiqueta, trató de enseñarme a encajar en su mundo. Diego sintió náusea. ¿Y usted qué hizo? Lo intenté. Por amor, lo intenté, pero nunca fue suficiente. Siempre había algo más que corregir, algo más que mejorar. Y cuando mi papá se enfermó, y gasté todos nuestros ahorros en su tratamiento. Elena no terminó la frase, pero Diego entendió. Él la dejó. Me dijo que yo había demostrado que nunca sería capaz de pensar en el futuro, que siempre pondría a mi familia pobre por encima de nuestro futuro juntos. Eso le dijo. Elena sintió con los ojos brillosos. Me dijo que había sido divertido jugar a Romeo y Julieta,
pero que ya era hora de ser realistas. Diego sintió una rabia tan intensa que le sorprendió a él mismo. ¿Sabe qué? Ese hombre era un idiota. O tal vez tenía razón. No la tenía. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque lo que usted hizo por su padre, cuidarlo hasta el final, sin importar el costo, eso demuestra exactamente el tipo de persona que es. Una persona que ama de verdad. Elena lo miró con sorpresa. Eso piensa, eso sé. Y si ese Andrés no pudo ver eso, entonces no la merecía. Elena se quedó callada durante un momento. ¿Sabe qué es lo más triste de todo? ¿Qué? Que después de eso juré que nunca más me enamoraría de alguien de otro mundo que había aprendido la lección. Diego sintió que el corazón se le detenía y ahora Elena lo miró a los ojos y Diego vio miedo, vulnerabilidad y algo más que no se atrevía a nombrar. Ahora creo que soy más tonta de lo que pensaba. El momento fue interrumpido por el mesero trayendo la comida, pero ninguno de los dos tenía hambre ya. Elena dijo Diego suavemente. No lo interrumpió ella. No diga nada. No hace esto más fácil. Hacer que más fácil enamorarme de usted. Las palabras cayeron entre ellos como una bomba. Elena se cubrió la boca inmediatamente, como si pudiera recoger las palabras y tragarlas de vuelta. ¿Se está enamorando de mí? Preguntó Diego, su voz apenas un susurro. Elena cerró los ojos. No debería haber dicho eso. Elena, míreme. No puedo, por favor. Elena abrió los ojos reluctante. ¿Se está enamorando de mí? Preguntó Diego otra vez. Elena lo miró durante un largo momento antes de responder. Sí. Y eso la asusta, me aterra. ¿Por qué? Porque sé cómo termina esta historia. Diego se levantó de su silla y se sentó al lado de Elena en el vat. ¿Y si esta vez fuera diferente? No va a ser diferente. ¿Cómo puede estar tan segura? Elena se volteó hacia él y Diego vio lágrimas en sus ojos. Porque gente como usted no se queda con gente como yo. Y por más que me duela admitirlo, entiendo por qué. ¿Por qué? Porque vivimos en mundos diferentes. Porque sus amigos nunca me van a aceptar, porque siempre voy a ser la mujer pobre que recogió de la calle. A mí no me importa lo que piensen los demás. Ahorita no le importa, pero va a importarle. Diego tomó las manos de Elena entre las suyas. Elena, ¿puedo decirle algo? Ella sintió. En estos 2 meses he estado más feliz que en todos los últimos 10 años de mi vida. Elena parpadeó sorprendida. Cuando llego a la oficina y la veo ahí trabajando, organizando archivos con esa concentración tan seria que pone, me dan ganas de sonreír como idiota. Diego, déjeme terminar. Cuando almorzamos juntos y me cuenta historias de su infancia, de su familia, de sus sueños. Siento como si estuviera conociendo un mundo que nunca supe que existía. Elena se quedó callada escuchando. Y cuando la veo sonreír, realmente sonreír, Elena, no sé cómo explicarlo. Es como si el mundo fuera más brillante. De verdad, susurró Elena. De verdad. Elena retiró sus manos suavemente. Diego, eso que siente es culpa. Perdón, culpa por haber vivido tanto tiempo sin ver cómo vive la otra mitad del mundo. Gratitud porque yo lo salvé. Fascinación porque soy diferente a las mujeres de su círculo social. Diego frunció el ceño. Eso no es verdad. Sí lo es, y cuando esos sentimientos se pasen, cuando se acostumbre a mi mundo, va a darse cuenta de que lo que sentía no era amor, era solo curiosidad. Elena, eso no. Diego, lo interrumpió ella con voz firme pero suave. Quiero que me escuche muy bien. Lo que está pasando entre nosotros es hermoso, pero también es temporal. Y ambos lo sabemos. No, no lo sabemos. Yo sí lo sé. Diego la miró con frustración. ¿Qué puedo hacer para convencerla de que esto es real? Elena sonrió tristemente. Nada, porque la única forma de demostrarlo sería con tiempo y el tiempo siempre demuestra lo contrario. Se levantó de la mesa. Será mejor que regresemos a la oficina. Diego se quedó sentado, viendo cómo Elena se alejaba hacia la caja registradora. Sintió como si acabara de perder algo muy valioso, aunque no estaba seguro de qué era exactamente. Cuando regresaron a la oficina, Elena se sumergió en el trabajo con una intensidad que no había mostrado antes. Era como si quisiera mantener la mente ocupada para no pensar. Diego trató de concentrarse en sus reuniones, pero no podía dejar de pensar en la conversación del almuerzo. Elena se estaba enamorando de él, pero se estaba protegiendo del dolor que creía inevitable. ¿Y él? ¿Qué sentía él realmente? La respuesta llegó a las 5 de la tarde cuando Elena se acercó a su escritorio para despedirse. Me voy ya, Diego. Que tenga buena noche, Elena, espere. Ella se detuvo en la puerta. Sí, podemos hablar mañana. ¿En serio hablar de Elena dudó? ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Diego, ya le dije, por favor, solo escúcheme. Si después de escucharme sigue pensando que esto es temporal, respetaré su decisión. Elena lo miró durante un largo momento. Está bien, dijo finalmente. Mañana hablamos. Cuando Elena se fue, Diego se quedó solo en su oficina, viendo las luces de la ciudad encenderse una por una. Por primera vez en su vida, se encontró deseando que llegara el día siguiente, no por una reunión de negocios o un contrato millonario,
sino por la oportunidad de convencer a una mujer de que merecía ser amada. Y eso se dio cuenta, era exactamente cuando supo que se había enamorado. El sábado por la mañana, Diego no durmió. Se había quedado despierto toda la noche pensando en qué decirle a Elena, cómo convencerla de que lo que sentían era real. A las 6 de la mañana tomó una decisión que habría parecido imposible 6 meses atrás. Fue a buscarla a su casa. Elena se sorprendió al verlo parado, frente a su puerta, con 2 cafés y una bolsa de pan dulce. ¿Qué hace aquí tan temprano?, preguntó a una en pijama. Vine a hablar con usted como prometimos. Elena dudó, pero finalmente lo dejó entrar a su pequeño cuarto. ¿Aquí?, preguntó Diego mirando el espacio diminuto. Es mi casa, respondió Elena con dignidad. Si no le gusta, no es eso, la interrumpió Diego, es que tengo una mejor idea. ¿Cuál? ¿Confía en mí? Elena lo miró con sospecha. Depende de qué, de a dónde me quiera llevar. Diego sonrió. A un lugar donde podamos hablar sin interrupciones. 1 hora después estaban en la playa, a 2 horas de la ciudad. Elena no había estado nunca en la playa, y cuando vio el océano extenderse hasta el horizonte, se quedó sin aliento. Es hermoso, susurró. Como usted, dijo Diego sin pensar. Elena se sonrojó y miró hacia el agua. ¿Por qué me trajo aquí? Porque quiero que entienda algo. ¿Qué? Diego se sentó en la arena y le hizo señas para que se sentara junto a él. Elena, ve esa ola. ¿Qué está llegando? Elena miró hacia el agua. Sí. ¿Cree que va a llegar a la orilla? Por supuesto. ¿Cómo puede estar tan segura? Elena lo miró como si la pregunta fuera obvia. ¿Por qué es una ola? Eso es lo que hacen las olas. Exacto. No importa qué obstáculos se encuentren en el camino, la ola siempre llega a la orilla. Porque esa es su naturaleza, Elena empezó a entender hacia dónde iba la conversación. Diego, lo que siento por usted es como esa. Hola, Elena. No importa qué obstáculos se encuentre, qué miedos tenga usted, qué dice la gente, va a llegar hasta usted porque esa es su naturaleza. Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No puede comparar el amor con una ola. ¿Por qué no? Porque las olas son predecibles. El amor no. ¿Estás segura? Diego se puso de pie y le extendió la mano. Venga conmigo. Elena dudó, pero tomó su mano. Diego la guió hasta donde las olas tocaban sus pies. ¿Siente eso?, preguntó. El agua fría, la consistencia. Cada 30 segundos. Otra ola. Cada 30 segundos. El océano le demuestra que sigue ahí. Elena miró las olas, llegando una tras otra, constantes, predecibles. Elena, dijo Diego volteándose hacia ella. Cada día que la veo, cada conversación que tenemos, cada sonrisa que me regala, es otra ola demostrándome que lo que siento es real. Diego, por favor, no haga esto más difícil. ¿Difícil para quién? ¿Para usted o para mí? Elena se alejó del agua. Para los dos. ¿Por qué tiene que ser difícil? ¿Por qué no puede ser simple? Porque nada es simple cuando se trata de amor entre personas de mundos diferentes. Diego la siguió. Elena, ¿puedo contarle algo? ¿Qué? Hace una semana mi excesosa me llamó. Elena sintió una punzada de algo que se parecía a los celos. ¿Qué quería? Quería saber qué me había pasado. ¿A qué se refiere? Mónica dice que en 6 meses he cambiado más que en todos los años que estuvimos casados. Elena frunció el ceño. ¿Cómo he cambiado? Ahora llego a tiempo a recoger a mis hijos. Cancelo reuniones para ir a sus partidos de fútbol. Les cocino el desayuno los fines de semana. Eso es bueno. ¿Sabe qué más le dije? ¿Qué? Que aprendí que hay cosas más importantes que el dinero. Elena se quedó callada. ¿Sabe qué me preguntó entonces? ¿Qué? ¿Me preguntó quién me había enseñado eso? Elena miró hacia el océano. ¿Y qué le respondió? Le dije que una mujer muy especial me había salvado la vida en más formas de las que yo sabía. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Diego, Elena, míreme. Ella se volteó hacia él. Estoy enamorado de usted. Las palabras cayeron entre ellos como bombas. Elena sintió que el mundo se detenía. No diga eso, susurró. ¿Por qué no? Porque no es verdad. Sí lo es. Diego, usted está confundido. Es gratitud. Es gratitud. Diego se acercó más a ella. ¿Cree que es gratitud lo que me hace despertar pensando en usted? Gratitud lo que hace que mi día sea mejor solo por escuchar su voz. Elena retrocedió. Pare. Por favor, ¿cree que es gratitud lo que hace que quiera protegerla, cuidarla, hacerla feliz todos los días del resto de mi vida? Pare, gritó Elena cubriéndose los oídos. Diego se detuvo inmediatamente. Elena estaba llorando. Lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas como pequeños ríos de dolor. ¿Por qué llora?, preguntó Diego suavemente. Porque quiero creerle, susurró Elena. Porque quiero creer que esto es real, pero tengo tanto miedo. Diego se acercó lentamente y tomó sus manos. Elena, ¿qué es lo peor que puede pasar si me cree? Que me rompa el corazón. Y lo mejor que puede pasar, Elena lo miró a través de las lágrimas. Que sea real. ¿Vale la pena el riesgo? Elena se quedó callada durante un largo momento, mirando sus manos entrelazadas.
¿De verdad me ama? Preguntó finalmente con todo mi corazón. Aunque sea pobre, especialmente porque es usted. Aunque su familia y sus amigos nunca me acepten, entonces necesito nuevos amigos. Elena sonrió a través de las lágrimas. ¿Y si no funciona? ¿Y si funciona? Elena lo miró a los ojos y por primera vez Diego vio algo que no había visto antes: esperanza. Yo también lo amo, susurró. Diego sintió que el mundo explotaba en colores. Sin pensar la tomó en sus brazos y la besó. Fue un beso que sabía a sal del mar, a lágrimas de felicidad, a promesas no dichas. Fue el primer beso de Elena que no venía acompañado de miedo. Cuando se separaron, Elena estaba sonriendo. ¿En qué piensa?, preguntó Diego. En que tal vez las olas sí son predecibles después de todo. 6 meses después, Elena estaba completamente curada. Los exámenes médicos mostraban que no quedaba rastro de tuberculosis en sus pulmones. Había ganado peso, su color había regresado y por primera vez en años se sentía completamente sana. También había dejado de trabajar en la oficina de Diego. ¿Por qué?, había preguntado él cuando Elena le anunció su decisión. Porque quiero que lo nuestro funcione, había respondido ella. Y no puede funcionar si soy su empleada. En lugar de eso, Elena había regresado a estudiar. Con la ayuda de Diego, se había inscrito en un programa para terminar la preparatoria y después estudiar enfermería. Siempre quise ser enfermera, le había dicho. Quiero ayudar a gente como yo. Esa mañana de domingo, Elena despertó en el cuarto que ahora compartían. Diego había insistido en que se mudara con él, pero Elena había insistido en que fuera un lugar neutro. Un departamento pequeño, pero cómodo, que él había rentado para ambos. Buenos días, murmuró Diego abrazándola por detrás. Buenos días, respondió Elena acomodándose contra su pecho. ¿Cómo se siente la futura enfermera? Elena sonrió nerviosa. El examen de admisión es mañana. Va a probar con los ojos cerrados. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque es la persona más inteligente y determinada que conozco. Elena se volteó en sus brazos. Diego. Sí. ¿Alguna vez se arrepiente de qué? De haberse enamorado de una mujer pobre. Diego la miró con seriedad. Elena, ¿puedo decirle algo? Siempre. Usted nunca fue pobre. Elena frunció el ceño, como que no. Rico y pobre no se mide en dinero, se mide en aquí, dijo tocándole el corazón. Y usted siempre ha sido la persona más rica que he conocido. Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. De verdad, se besaron. Y Elena sintió la misma magia que había sentido aquel día en la playa. Elena, dijo Diego cuando se separaron. Sí, quiero preguntarle algo. ¿Qué? Diego se levantó de la cama y se arrodilló junto a ella. Sacó una pequeña caja de terciopelo del cajón de la mesita de noche. Elena se incorporó inmediatamente con los ojos como platos. Diego, ¿qué está haciendo Elena Morales?, dijo Diego abriendo la caja para revelar un anillo sencillo pero hermoso. ¿Quiere casarse conmigo? Elena se quedó sin aliento. ¿Habla en serio? Nunca he hablado más en serio en mi vida. Pero yo no tengo nada que ofrecerle. Tiene todo lo que quiero. ¿Qué? Su corazón, su alma, su amor, su manera de ver el mundo, su capacidad de encontrar belleza en las cosas simples. Elena estaba llorando otra vez, pero estas eran lágrimas de felicidad pura. ¿Eso sí?, preguntó Diego nervioso. Sí, susurró Elena. Sí, 1000 veces sí. Diego le puso el anillo en el dedo y la besó como si fuera la primera vez. Cuando se separaron, Elena miró el anillo en su mano. ¿Sabe qué es lo más loco de todo?, dijo. ¿Qué? ¿Que todo empezó porque usted se desmayó en una banqueta? Diego se rió. Mejor infarto de mi vida. Diego. Sí, gracias. ¿Por qué? Por enseñarme que los cuentos de hadas sí existen. Gracias a usted por enseñarme que el amor verdadero también. Se quedaron abrazados, viendo el amanecer por la ventana de su pequeño departamento. Un año después, se casaron en una ceremonia pequeña en la playa, donde se habían confesado su amor. Elena llevaba un vestido sencillo que había elegido ella misma, y Diego no había estado más feliz en toda su vida. En su discurso durante la recepción, Diego dijo algo que Elena nunca olvidaría. Hace 1 año y medio tuve un infarto que casi me mata. Pensé que había sido lo peor que me podía pasar. Ahora sé que fue lo mejor porque me llevó hasta Elena. Y Elena me enseñó que el amor verdadero no conoce diferencias de dinero, clase social o pasado, solo conoce el corazón. 2 años después, cuando Elena se graduó como enfermera, Diego estaba en primera fila aplaudiendo más fuerte que nadie. Y cuando abrieron la clínica gratuita que Elena había soñado, donde ella atendía a personas que no podían pagar un médico, Diego supo que había encontrado el mejor uso posible para su dinero. Habían demostrado que el amor verdadero no solo puede cruzar cualquier barrera, sino que puede transformar vidas, sanar corazones y crear milagros. Elena nunca volvió a elegir entre comer y curarse, y Diego nunca volvió a medir su vida en dinero. Ambos habían aprendido que la verdadera riqueza se encuentra en el amor que das y recibes,